Buen día chicos, bienvenidos. Yo soy la doctora Canosa Verónica, docente de cuarto año, que les voy a dar leucemias agudas. Arrancamos con la definición. Es una proliferación clonal maligna de células hematopoyéticas inmaduras de tipo blástico que pueden afectar tanto a la médula ósea, la sangre periférica, como a otros tejidos. Con respecto a la patogenia, me gusta utilizar este gráfico donde se ve al inicio la célula madre normal, cómo posteriormente comienza a adquirir estas mutaciones fundadoras, ¿sí?, que la convierten en una célula madre preleucémica, y con la progresión del tiempo vemos cómo comienza a adquirir mayor cantidad de mutaciones, arribando a lo que es a la célula clonal, a la célula mutada, que es la que va a dar origen a la leucemia aguda. Con respecto a los factores predisponentes o factores de riesgo, si ni bien no tenemos la relación causa-efecto como el tabaco, cáncer de pulmón, sí se han visto factores de riesgo asociados al desarrollo de leucemias agudas, como las radiaciones ionizantes en los pacientes que han vivido en sitios donde no ha habido accidentes nucleares, pacientes que han realizado radioterapia previa, sustancias químicas como el benceno o herbicidas y pesticidas. Tenemos muchos pacientes que trabajan en la viña, en las fincas. Virus asociados al HTLV1, TLV2, el Epstein-Barr, el HIV. Anomalías cromosómicas, como en el caso del síndrome de Down, que se asocia con mayor frecuencia a la leucemia mieloblástica M7. Quimioterapia, el uso de toposio, de inhibidores de la topoisomerasa 2, la hidroxiurea, lenalidomida, generando segundas neoplasias o leucemias secundarias. Y las enfermedades hematológicas previas, como un síndrome mielodisplásico, una policitemia vera, una mielofibrosis, una leucemia mieloide crónica o una trombocitemia esencial. Con respecto a la clasificación, tenemos varias formas de clasificarlas. La más sencilla es pensar que sea una leucemia primaria, de novo, o una leucemia secundaria, como decíamos recién, secundaria a un tratamiento quimioterápico previo. Otra forma de clasificarlas es según el tipo de leucemia: leucemia mieloblástica aguda, leucemias linfoblásticas agudas, las B y las T, y las leucemias de linaje ambiguo, donde en la revisión de la clasificación de leucemias en el 2016, la WHO, la OMS, en este grupo dejó tanto las leucemias bilineales como bifenotípicas. Con respecto a la epidemiología, la vamos a dividir en linfoblásticas y mieloblásticas. Con respecto a las mieloblásticas, la incidencia es de 1 a 3 casos cada 100.000 habitantes por año. Las leucemias mieloblásticas, la incidencia aumenta exponencialmente con la edad, o sea que a medida que son más añosos los pacientes, más riesgo tenemos de tener una leucemia mieloide aguda. Representa entre el 15 al 20% de las leucemias agudas en niños y hasta el 80% en adultos, cosa que en la linfoblástica va a ser al revés. Y las leucemias mieloides secundarias representan el 10 al 20% del total. Con respecto a la epidemiología de la leucemia linfoblástica aguda, tiene una característica distribución bimodal, con un primer pico en los pacientes menores de 20 años y un segundo pico a partir de los 45 años. Representa el 15 al 25% del total de las leucemias agudas del adulto y entre el 75 y el 80% de las leucemias en pediatría. Fíjense que es el porcentaje inverso con respecto a las mieloblásticas en base a la edad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, me gusta usar este gráfico donde se ve a nivel de la médula ósea la celularidad normal, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, y cómo luego de esta proliferación anómala, de que estos blastos comienzan a invadir la médula, cómo desplazan las series hematopoyéticas normales. Entonces, al tener una disminución de los glóbulos blancos, vamos a tener neutropenia, con la consecuencia de la fiebre y las infecciones.
con la disminución de los glóbulos rojos, la anemia, que ustedes ya saben, que da astenia, decaimiento, mareos, zumbidos en los oídos. Y la plaquetopenia, que nos va a dar una tendencia a la hemorragia. A su vez, como dijimos al inicio, estos blastos pueden infiltrar o invadir cualquier órgano, el hígado, el vaso, provocar inflamación de encías, invadir sistema nervioso central, testículos, generando dolor testicular, dolor de cabeza. También puede generar adenopatías con masas mediastinales. Acá más claro lo que veníamos diciendo, síntomas constitucionales. Recuerden que estos síntomas comienzan aproximadamente unos 15 días previos a la consulta del paciente. Recordemos que es una leucemia aguda. Estos síntomas no tienen más de 15 días. Astenia, debilidad, pérdida de peso, puede haber sudoración nocturna. Lo que decíamos recién, los síntomas por infiltración de médula ósea, el desplazamiento de las series normales, de la serie roja anemia, de la serie blanca neutropenia, con la consecuente neutropenia febril, que es una emergencia, y el desplazamiento de la serie plaquetaria, que nos va a generar una diátesis hemorrágica, que puede ir de un pequeño puntillado, unas petequias, a un sangrado severo, y la infiltración de algún órgano o tejido. Las leucemias agudas comparten manifestaciones clínicas y otras son más específicas de cada una. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, es común que los pacientes tengan linfadenopatías, generalmente a nivel cervical, un 50%, también esplenomegalia y hepatomegalia, el 50%, masa mediastinal, un 15%, principalmente si el fenotipo de la leucemia linfoblástica es T, infiltración testicular y afectación neuromeningia que se presenta de un 5 a un 10%, con síntomas como cefalea, papiledema o parálisis de los pares craneales. Con respecto a las manifestaciones clínicas más de la leucemia mieloblástica aguda, tenemos característicamente con respecto al fallo medular las citopenias. En un 80% los pacientes presentan anemia y un 80 o 90% trombocitopenia. Manifestaciones de sangrado tienen de un 40 a un 60%. Con respecto a la infiltración de órganos y tejidos, las leucemides, que son las lesiones que aparecen en piel, son pápulas indoloras no pruriginosas y que se presentan en un 10% de las leucemias mieloblásticas agudas, más frecuentemente de la estirpe mielomonocítica y monoblástica. La infiltración meningia no es frecuente en las leucemias mieloblásticas agudas, pero sí se presenta en el 1% en los pacientes en recaída y en un 3% en las formas monocíticas, por lo cual deberá hacerse profilaxis en sistema nervioso central. Hipertrofia gingival, que es lo que hablábamos de la infiltración de tejidos, en este caso ¿sí? de la encía, que lo vamos a ver en un 25 o un 50%, también más que nada en las formas monocíticas. Y la fiebre en un 30 o un 50% de los pacientes que debutan con neutropenia febril. Ahora sí, llegamos a la parte del diagnóstico. Me gusta este gráfico porque vemos el autoanalizador, o sea, el Coulter, el contador hematológico, donde ahí ya diagnosticamos la anemia, la leucopenia o la leucocitosis, según cómo se presenta el paciente, y la trombocitopenia, donde surge a través de un hemograma común o un hemograma por guardia de bioquímico la sugerencia de que el paciente sea visto por un hematólogo. Ahí pueden ver ustedes los blastos, y una vez que nosotros con el análisis de sangre periférica vemos blastos a microscopio, procedemos a la punción de médula ósea, que se puede hacer tanto de la cresta ilíaca, como está en el dibujo, o del esternón. Recuerden que en los casos donde la punción es seca o dry tap, donde no se obtiene material, como puede ser en pacientes donde hay una proliferación muy elevada,
que hace que, como decimos nosotros, la célula esté empaquetada, uno aspira y no obtiene material, debe realizar la biopsia de médula ósea. La biopsia solo puede realizarse en la cresta ilíaca posterior-superior. Luego de ahí tomamos muestras que vamos a enviar al citómetro para poder saber qué tipo de leucemia es, muestra para estudio citogenético para ver el cariotipo y si es necesario hacer FISH, y estudios de biología molecular, que estos tres nos servirán para marcar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento a seguir. Entonces, el diagnóstico de leucemia aguda lo hacemos con los blastos. El grupo cooperativo FAB, que es franco-americano-británico, en 1976 propuso 30% de blastos en médula ósea, pero luego la WHO, la OMS, en 2001, y lo mantiene hasta su última revisión, que fue en el 2016, la definición de leucemia aguda es 20% de blastos o más en médula ósea o sangre periférica. Con eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Acá un poco más extendido el diagnóstico de las leucemias linfoblásticas agudas, la clínica, que es lo que veníamos hablando antes. Hay síntomas y signos que se comparten y otros que son más característicos de las linfoblásticas. El laboratorio, el hemograma y el frotis de sangre periférica, donde ya podemos llegar a observar los blastos y la plaquetopenia. Un coagulograma básico, donde tenga tiempo de protrombina, KPTT y fibrinógeno. Una rutina general de laboratorio para ver la función renal, hepática, la LDH. Un test de embarazo, si es una mujer en edad fértil. Y solicitar grupo y factor, porque seguramente este paciente va a tener que ser transfundido. Con respecto a la punción y biopsia de médula ósea, lo que decíamos recién, citometría de flujo para saber qué tipo de leucemia es, citogenético para ver la tipificación, pronóstico y tratamiento. En el caso de las leucemias linfoblásticas, recuerden que pueden ser B o T, y a su vez tener presente el cromosomal Filadelfia, que lo podemos ver en el citogenético con la translocación 922. Y la biología molecular también nos sirve para tipificación, pronóstico y tratamiento, y en este caso, si tenemos positivo el cromosoma Filadelfia, tendremos la mutación o el gen de fusión BCR-ABL. Como les decía previamente, las leucemias linfoblásticas agudas tienen predisposición o sitios santuarios, ¿sí?, que son el sistema nervioso central y el testículo. Por lo tanto en el diagnóstico como durante el tratamiento hay que hacer punciones lumbares con citometría de flujo del líquido cefalorraquídeo, hay que hacer fondo de ojo, ecografía testicular para descartar o confirmar el compromiso, radiografía y tomografía de tórax, ya que son pacientes inmunocomprometidos, un ecocardiograma, porque debemos utilizar drogas que pueden llegar a ser cardiotóxicas como las antraciclinas, y el estudio de histocompatibilidad en caso de ser necesario según la respuesta al tratamiento o el riesgo al momento del diagnóstico del paciente deberá realizar trasplante de médula ósea. Este tema lo van a abordar con el doctor Flavio Albarracín. En el caso de las leucemias mieloblásticas agudas, el algoritmo diagnóstico es muy similar. La clínica, y lo que hablábamos recién, signos y síntomas. El laboratorio también, hemograma y el frotis de sangre periférica, que ya podemos encontrar los blastos. Un coagulograma básico, donde ATP, KPTT, fibrinógeno, PDF y dímero D, en caso de ser posible. Una rutina general de laboratorio, test de embarazo y grupo y factor. Y con respecto a la punción o biopsia de médula ósea, la citometría de flujo, el citogenético y la biología molecular. También realizar un fondo de ojo, ya que con la plaquetopenia pueden haber sangrado y hemorragias. La RX o la tomografía de tórax, como dijimos, por la neutropenia, que ya pueden haber infecciones, tanto al inicio, en el diagnóstico, como durante el tratamiento, por las citopenias que va a generar
la propia quimioterapia, tener una radiografía o una tomografía basal para poder realizar comparación de el tórax, el ecocardiograma, por lo mismo, por el uso de antraciclinas, y el estudio de histocompatibilidad, ya que también, según el tipo de leucemia que sea, la edad, los factores de riesgo que presente según el pronóstico que pudimos realizar a través del citogenético y la biología molecular, será la indicación que tenga o no de trasplante de médula ósea. Y la respuesta al tratamiento también es otra de las indicaciones de trasplante de médula, que lo verán con el doctor Albarracín. Bueno, en esta diapositiva les quise poner unas imágenes. La primera imagen que vemos a la izquierda es un mediastino ensanchado, típico de una leucemia linfoblástica T, donde hay un conglomerado ganglionar importante que genera esa placa de tórax. La lesión de la derecha son las leucemías, la infiltración del tejido de la piel, cómo se ven las lesiones, que esas lesiones a veces lo que solemos hacer es introducir una aguja de extracción de sangre, una típica, una 25-8, aspiramos y lo que obtenemos de ese material, hacemos un extendido, hacemos un frotis en un portaobjetos y lo miramos al microscopio, lo teñimos con la tinción de Megrun-Walchiemsa, que es la que utilizamos habitualmente en hematología, y con eso ya podemos decir que es infiltración de piel, las famosas leucemías. Abajo, a la izquierda, tienen cómo se ve la hipertrofia gingival, característica que dijimos de las leucemias mielomonocíticas. No es privativa de esas leucemias, pero donde más característicamente se ve. Y abajo, en la derecha, el sangrado en boca, también característico de cualquiera de los tipos de leucemia. Para el diagnóstico diferencial tenemos que tener presente una mononucleosis infecciosa que nos va a dar una linfocitosis, que esos linfocitos pueden ser medianos, ¿sí? Con el citoplasma basófilo, y bueno, puede llegar a generar dudas, entonces uno solicita la serología de citomegalovirus y Epstein-Barr, y con eso arriba al diagnóstico de la mononucleosis, que también puede presentarse con hepatoesplenomegalia y fiebre. Las metástasis masivas medulares como neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, sarcoma de Ewing o los cánceres anaplásicos de pulmón, que al infiltrar la médula ósea dan imágenes que son muy características. Ahora enseguida vamos a ver en la diapositiva siguiente que realmente solo con la citología es muy difícil poder hacer diagnóstico diferencial, y ahí nos vamos a tener que basar en los métodos complementarios como la citometría y la anatomía patológica. La ausencia de blastos hematopoyéticos y una reacción tal vez leucoeritroblástica en sangre periférica nos va a pensar en un tumor sólido. Las localizaciones medulares de linfoma también nos pueden llegar a dar alteraciones en lo que es la citomorfología, y la leucemia mieloide crónica en una crisis blástica, donde lo que vamos a tener es también blastos más de 20%, y vamos a optar en leucemia mieloide aguda, pero que viene de una leucemia mieloide crónica, ¿sí? Entonces vamos a tener el cromosoma Filadelfia. Bueno, acá lo que les decía recién, fíjense la similitud que hay entre las células de una leucemia linfoblástica, de un sarcoma de Ewing, de un neuroblastoma y de un rhabdomyosarcoma. Estas son tinciones de Megrun-Walchiemsa, de extendidos de médula ósea. Solo con la citomorfología en estos casos no se puede arribar al diagnóstico, por lo cual nos vamos a valer de la citometría de flujo, que en el caso de los tumores sólidos no nos va a marcar blastos, y de la anatomía patológica. En estos casos sí tenemos que realizar biopsia de médula ósea, la cual nos va a informar la presencia del tumor o de la leucemia en el caso de que así fuera. Bueno,
Ahora sí entramos a la clasificación. Acá les muestro en el tiempo cómo ha ido cambiando. Al principio arrancó con la clasificación de la FAB en 1976, donde estaba basada en la morfología y la citoquímica. Recuerden que la citoquímica aún la seguimos utilizando cuando nos genera dudas al microscopio. La morfología, por ejemplo, de alguna leucemia de tipo L2 con alguna mieloblástica inmadura, M0, M1, pueden llegar a ser los blastos muy similares y de una forma rápida con la citoquímica. Por lo general utilizamos la mieloperoxidasa, que dará positiva, que tiene un tono marrón. Los blastos, sabremos que la leucemia es mieloblástica por si tenemos que tomar alguna conducta de urgencia y no podemos esperar a la citometría. En 1982 ya sumó la inmunotipificación. En 2001 la OMS ya colocó la morfología, la inmunotipificación, la citogenética y la presentación clínica. Y en 2008 la morfología, inmunotipificación, citogenética, presentación clínica y biología molecular, que es lo que mantenemos hasta la fecha. Bueno, con respecto a la clasificación, hay muchas formas de clasificar las leucemias agudas y no pretendemos que las sepan, ya que son muy complejas, más que nada las últimas de la WHO, de la última revisión en 2016, ya que es muy específico, eso solo lo manejamos los hematólogos, pero sí les voy a presentar las distintas clasificaciones para que las tengan en cuenta de cómo han ido evolucionando. La clasificación FAB, en el caso de las leucemias linfoblásticas, es una clasificación morfológica y citoquímica y las divide en L1, L2 y L3. La L1, los blastos son de pequeño tamaño, tienen un escaso citoplasma y tienen un núcleo con una forma regular. Las L2, el linfoblasto tiene un tamaño variable, es un poquito más grande que la del L1, tiene un núcleo lo más evidente, están menos diferenciados y hay un moderado aumento del citoplasma. Las L3 ya son células grandes, bien indiferenciadas, con nucleolos evidentes, y lo característico de estas células es que en el citoplasma tienen vacuolas. Entonces, también estas vacuolas se presentan en el linfoma de Burkitt y es característica este tipo de células. La clasificación FAB para las leucemias mieloblásticas agudas las divide en M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7. La M0 es una leucemia mieloide aguda con una mínima diferenciación, la M1 sin maduración, la M2 con maduración, la M3 es la leucemia promielocítica aguda, que puede tener la variante clásica o la variante microgranular. De la leucemia promielocítica aguda, como tiene características especiales tanto al diagnóstico como el manejo y el tratamiento, vamos a hablar al final en un apartado. La M4, la mielomonocítica aguda, la M5, la monoblástica aguda, la M6, la eritroleucemia y la M7, la mediacarioblástica aguda, que como dijimos al inicio, suele estar asociada al síndrome de Down. Acá les muestro la clasificación de la WHO para leucemia mieloblástica aguda de la revisión del 2016. Fíjense la complejidad, por lo tanto no pretendemos que sepan esto, sino que presten atención que ya no es solamente como la clasificación de la FAB citomorfológica, sino que ya tiene en cuenta las traslocaciones, las inversiones, o sea, las alteraciones a nivel citogenética y de biología molecular. En este caso les muestro otra clasificación de las leucemias linfoblásticas en base a la citometría de flujo.
Entonces, como habíamos dicho que podían ser B o T, en el caso de las B, según los marcadores que presentan, se dividen en pro-B, común, pre-B y madura, y en el caso de las T, de la misma forma, pro-T, early T, pre-T, intermedia cortical o madura. Esta clasificación por citometría de flujo nos sirve para distinguirlas en base al pronóstico que van a tener y los posibles cambios en el tratamiento y trasplante de médula ósea. Y finalmente llegamos al tratamiento. Como alumnos de cuarto año tienen que saber que el tratamiento de una leucemia aguda se basa en 3 pilares: el soporte, la quimioterapia y el eventual trasplante de médula ósea. Con respecto al soporte, nos referimos al soporte transfusional y antibiótico. Transfusional puede requerir transfusión de glóbulos rojos y de plaquetas desde un inicio, como dijimos que el paciente venía anémico o plaquetopénico con sangrado. Puede también requerirlo durante el tratamiento o post-tratamiento cuando se produce la bajada de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas luego de la quimioterapia. El soporte antibiótico también, recuerden que puede venir el paciente ya con una neutropenia febril, recuerden que es una urgencia, que se debe internar y colocar antibiótico en forma endovenosa. Estos antibióticos y antifúngicos también y antivirales los puede llegar a requerir tanto antes del inicio del tratamiento, durante, como después, cuando ocurre ese nadir o bajada de los glóbulos blancos. La quimioterapia tiene 3 pasos: la inducción, la consolidación y el mantenimiento. La quimioterapia son drogas que se administran en forma endovenosa, algunas pasan en 24 horas, otras en goteos más cortos, ¿sí? Y lo que buscamos con esto es la remisión del paciente. La quimioterapia tiene una primera fase que se llama de inducción, que inducimos a la remisión, lo que buscamos es que la enfermedad remita. El paso siguiente es la consolidación, o sea, consolidar eso que se logró en la inducción, y según la respuesta que ha tenido en la inducción y en la consolidación, puede que el paciente pase a mantenimiento o a trasplante de médula ósea. Lo que tienen que tener presente es que las quimioterapias se adaptan al tipo de leucemia que tiene el paciente. Por ejemplo, si es una leucemia linfoblástica FI positiva, además de la quimioterapia tradicional, el paciente va a recibir, por tener el cromosoma Filadelfia, el inhibidor de tirosinquinasa por vía oral. También la quimioterapia se adapta a la edad, al performance del paciente. No es lo mismo un paciente de 20 o de 30 años que un paciente añoso de 70 años, a la cantidad de glóbulos blancos, al riesgo citogenético y molecular, si tiene compromiso o no del sistema nervioso central. Como dijimos, hacíamos una punción lumbar para el diagnóstico con envío de muestra al citómetro, y con respecto al tratamiento, lo que hacemos en esa punción lumbar es administrar quimioterapia intratecal en el mismo acto, ¿sí? Se retira el líquido que se manda a estudiar al citómetro y se le hace el estudio físico-químico y se administra en el mismo procedimiento quimioterapia intratecal. Y también la otra pata fundamental es la respuesta al tratamiento de inducción. Entre las fases vamos realizando punciones de médula ósea con envío de material al citómetro para ver si el paciente logró limpiar esa médula, logró sacar esos blastos o queda enfermedad. En base a todos estos factores que les dije, es la conducta que uno va tomando para la consolidación o para el mantenimiento. Con respecto al trasplante de médula ósea, que lo van a ver con el doctor Albarracín, no todos los pacientes son candidatos a trasplante de médula ósea. Hay factores que hacen que no se pueda trasplantar un paciente que no sea candidato, y no todas las leucemias se trasplantan. Por lo tanto, uno va a ir viendo, según el paciente, según qué leucemia tiene y según qué respuesta tuvo al tratamiento, si es pasible o no de trasplante de médula ósea. Bueno, y para finalizar la clase de leucemias agudas, como les dije cuando clasificábamos según la FAB de M0 a M7, la leucemia promielocítica o M3 tiene características particulares, por lo tanto hablamos en forma separada.
La leucemia promielocítica aguda se caracteriza por la presencia de una oncoproteína, la PML RAR-alfa, que es resultado del producto de la fusión de los genes localizados en los cromosomas 15 y 17. Este gen de fusión lo que genera es un bloqueo en la diferenciación mieloide y es responsable de la acumulación de promielocitos y de la alteración de la hemostasia. Con respecto a la incidencia, tiene un predominio en pacientes adultos jóvenes, es una entidad agresiva porque tiene una evolución hiperaguda y es potencialmente fatal debido a la coagulopatía que genera. Por lo tanto, representa una emergencia que tiene una alta mortalidad por la hemorragia y la coagulación intravascular diseminada que puede generar, y es una neoplasia que tiene un tratamiento dirigido específico. Bueno, habiendo hablado de las generalidades, para hacer el diagnóstico, la clínica no es diferente a las leucemias agudas, tanto linfoblásticas como mieloblásticas que hablamos al principio de la clase. Con respecto al laboratorio, aquí sí hay que hacer una disquisición, que en el hemograma, en el frotis de sangre periférica, ya podemos ver estos promielocitos. Entonces, la morfología, en este caso, es el elemento diagnóstico para iniciar inmediatamente el tratamiento. Solicitar un coagulograma con tiempo de protrombina, KPTT, fibrinógeno, dímero D y productos de degradación del fibrinógeno o fibrina, ya que esta leucemia produce una coagulopatía. Una rutina general, como dijimos, test de embarazo, el ATRA, del cual vamos a hablar enseguida porque es teratogénico, y el estudio de grupo y factor. Punción o biopsia de médula ósea con envío de muestra a citometría, citogenético, que en este caso el 98% de los pacientes vamos a ver esta traslocación 15 a 17 en el cariotipo, o se puede llegar a solicitar FISH si no desarrolla citogenético, y en la biología molecular vamos a ver el gen de fusión PMR-alfa. Fondo de ojo, como en todas las leucemias, en este caso tanto para la trombosis como para la hemorragia, la radiografía o TAC de tórax de inicio, el ecocardiograma por el uso de antraciclinas y el estudio de compatibilidad, que en este caso el trasplante de médula ósea tiene muy rara indicación. Acá en esta diapositiva lo que les muestro es lo característico de esta enfermedad, por eso lo hacemos aparte, que son estos promielocitos atípicos, ¿sí? Que tienen ese núcleo arriñonado o bilobulado, con gránulos muy prominentes, bien hipergranular, o la presencia de estos bastones, que son como esos palitos en el citoplasma, que se llaman bastones de Auer, que si se exponen en manojos, o sea, como en grupitos, ¿sí? Se llama célula de Fagot. Esos gránulos que tienen son los que generan toda esta alteración a nivel de la coagulopatía. Estas células, los promielocitos atípicos, es con lo cual uno ya viéndolo en el microscopio en sangre periférica tiene que iniciar en forma urgente el tratamiento. Entonces, continuando con lo que veníamos diciendo en la filmina anterior, la presentación frecuente es una diátesis hemorrágica o trombótica por los factores procoagulantes que liberan estos gránulos que tiene el promielocito, por lo tanto es una emergencia. Debe iniciarse el tratamiento en forma inmediata ante la sospecha, ¿sí? El 90% de los pacientes se curan. El tratamiento inicial es con el ATRA, que es el ácido transretinoico, que es un citodiferenciador. Entonces, lo que hace es estimular la diferenciación y maduración de los promielocitos. Pero en esta diferenciación y maduración que necesitamos realizar, el paciente puede presentar una complicación que se llama síndrome ATRA, que es fiebre, insuficiencia respiratoria, un fallo renal, un derrame pericárdico con fallo cardíaco, ¿sí? Este síndrome ATRA revierte con esteroides. También, como parte del tratamiento, además del ATRA, debemos sumar poliquimioterapia con antraciclina, por eso también solicitábamos el ecocardiograma. Esta leucemia por lo general tiene muy buen pronóstico y solo con la quimioterapia, que no es tan agresiva como en las otras leucemias mieloblásticas o linfoblásticas, logra la remisión sin necesidad de trasplante de médula ósea y prácticamente no presenta recaídas.
Entonces acá en esta última filmina resumimos el tratamiento. Ante la sospecha diagnóstica, iniciar en forma urgente el ácido transretinoico o ATRA, el sostén hemoterapéutico con transfusión de plaquetas si hubiera plaquetopenia, crioprecipitados o concentrados de fibrinógeno si hubiera una hipofibrinogenemia, y plasma fresco congelado si tuviéramos déficit de factores con un KPTT prolongado. Valorar la tromboprofilaxis porque, como dijimos, puede realizar fenómenos trombóticos como hemorrágicos, y la quimioterapia. Bueno, chicos, hemos finalizado la clase de leucemias agudas. Traté de simplificarlo lo más posible. Sé que es una patología compleja y muy larga de leer en los libros, así que bueno, espero que les haya servido. Todas las dudas que tengan, anótenlas, si no las encuentran en los materiales donde están estudiando. Lo charlamos en la tarde en la reunión de Zoom. Hasta luego.